En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Elohim: sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. Como dice la palabra, era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Elohim, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Elohim. Y la palabra se hizo carne y puso su morada en nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Capítulo número 103 del testimonio del Espíritu que hemos recibido. Continuamos en el capítulo 14, y como hemos dicho, para la gloria del nombre de Elohim, para la gloria de la palabra de Elohim, porque, como hemos dicho, que este es el testimonio que hemos recibido del Espíritu, que nos hace testigo de la vida, de nuestra propia capacidad, de nuestro propio conocimiento, ni del conocimiento que hemos recibido de este mundo. Verdaderamente podemos testificar, ni estamos testificando, porque cada momento que me presento para testificar, no lo hago en mi nombre, no lo hago con el conocimiento humano con el cual he podido aprender en el mundo. Lo digo delante del Elohim verdadero, delante de aquel que es su Hijo, delante del Cordero, y lo digo delante de los ángeles, que están presentes, el Espíritu de la verdad que está presente, que dependemos totalmente cuando estamos testificando, dependemos totalmente de Él. No tenemos delante de nosotros solamente la computadora en este caso con la Biblia, como dicen, el Tanaj, diferentes versiones de la Biblia, pero como digo, no es mi testimonio, es el testimonio de Él en mi vida, prácticamente desde mi nacimiento, porque aún en mi incredulidad, aún en mi desobediencia, aún, como decir, cuando caminaba solamente hacia la muerte,
siempre Él extendía su mano y me libraba para que hoy pudiera testificar, para que hoy pudiera dar testimonio de su amor y de su misericordia para mi vida. Creo que así también es y son cada uno de sus hijos, porque como dijo Yeshua, nuestro Mesías, que Él nada podía hacer, porque las palabras y las obras eran del Padre. Así que en este entendimiento continuamos en el capítulo 14, un capítulo que verdaderamente, hermano, es profundo, porque es el capítulo que nos lleva al Padre. Es el capítulo donde nuestro Maestro, nuestro Mesías, nuestro Pastor, nos conduce, es hacia donde nos conduce todo pastor. En este caso me refiero a los pastores de ovejas. Conduce a su rebaño hacia algún lugar, hacia algún sitio. Moisés, pastoreando las ovejas de su suegro, las dirigió hacia el monte Horeb, y allí tuvo un encuentro con Elohim, con la palabra de Elohim, en aquella zarza que ardía y no se consumía. Nuestro Mesías Yeshua también está guiando todas las ovejas del Padre a sus ovejas, porque todo lo que es del Padre también es de Él, y todo lo que es de Él es del Padre. Pues también está guiando las ovejas no hacia el monte Horeb, donde ardía la zarza, no al Sinaí, donde el fuego, las nubes, los sonidos de trompetas anunciaban la llegada de la palabra de Elohim, sino que ahora Él nos está guiando al Padre, a aquel que desde el principio de la creación nos separamos de Él. Fuimos por nuestro propio libre albedrío echados fuera de su presencia, y como decir, no solo caminamos opuesto al camino que nos guiaba al Padre, a nuestro Creador, sino que caminábamos hacia la muerte.
Y el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, el cual vino a matar, a hurtar y a destruir, como decir, éramos ovejas de la muerte, estábamos siendo pastoreados por la muerte misma, y como ovejas como decir, mudas, le seguíamos a aquel que tenía el poder para matarnos y tiene el poder para matar, y lo hace a través de un medio legal, y es a través de la acusación que él hacía, porque tenía acceso, el acceso que nosotros habíamos perdido, tenía acceso al trono de Elohim. Y allí nos acusaba delante de Elohim de una manera legal, por cuanto todos pecábamos delante de él. Todos quebrantamos sus mandamientos, de manera que los mandamientos que nos fueron dados para vida, él lo utilizó para acusarnos y tener el poder de matarnos. Cuando éramos hallados culpables. Pero como les decía, el Padre, en su grandeza, en su gloria, en la manifestación más grande de su gloria, envió a su Hijo al mundo y nos ha dado. Lo vamos a leer. Dice, porque tanto amó Elohim al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Elohim no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no envió a su Hijo al mundo para acusarlo, para acusar al mundo, sino para salvar al mundo. Es decir, lo contrario a lo que hace el Satán, la serpiente antigua, que es acusarnos, aunque ya no tiene acceso a la presencia de Dios, él se siente todavía con ese derecho de acusar y de, creyendo que tiene la razón, matar. Y aunque él no tiene ese acceso, el Evangelio, sin embargo, aunque él no tiene acceso al Padre, el Evangelio nos demuestra que estamos en la presencia de un juicio. ¿Por qué? Porque el Padre es el juez supremo del universo. El Hijo es nuestro abogado, el que nos defiende delante del Padre y que ahora sí tiene acceso al Padre para defendernos en vez de acusarnos, pues Él lo que hace es
clamar a favor de nosotros delante del Padre. Pero dice el capítulo 1 del Evangelio Eterno, y el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque todo aquel que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz para que no sean censuradas sus obras. Es decir, en otras versiones dice, o aquí dice también, el que cree en él, para que el mundo se salve por él, el que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Elohim. Y el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso es, hermano, que dice Apocalipsis, el libro de Revelaciones, porque ha llegado el día de tu ira, el momento en que ha de juzgar a los muertos, porque el que muere en sus delitos y pecados, pues este es el juicio, que la luz vino al mundo y esa persona que murió en sus delitos y pecados por no creer en el Hijo único de Elohim, pues pasa a juicio. Así que, hermano, hay una puerta de salvación para todo el que cree, pero hay también una puerta que está todavía abierta para que el que no cree, es decir, para aquel que no cree, Elohim no le quita la vida a nadie, hermano, sino que él crea medios para que el hombre viva, porque es su criatura, él es su creador. Y la mejor manera de decirlo es esta, la de haber enviado a su Hijo al mundo, no para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. De manera, hermano, que no existe ningún hombre sobre la tierra que pueda, todos podemos interceder delante del Padre, es decir, los hijos de Elohim estamos como sacerdotes, formamos un reino de sacerdotes para interceder delante del Padre y nuestras oraciones llegan al trono de la gracia y reciben la respuesta del Padre. Cuando intercedemos por nuestros parientes, como dice cuando Abraham fue en rescate de Lot, su pariente se encontró con Melquisedec y fue bendecido por Melquisedec. De manera que ese mismo espíritu debemos de tener nosotros para rescatar, para interceder, porque estamos bajo el sacerdocio de la orden de Melquisedec, no de Melquisedec, bajo el orden de Melquisedec. Porque nuestro Melquisedec es el hijo de Elohim, es el verdadero Melquisedec, porque sencillamente Melquisedec fue un hombre y ejercía ese sacerdocio, como decir, en semejanza al Hijo de Elohim. Pero ya el Padre había jurado que el Hijo iba a permanecer sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. Y dice que él juró que eso iba a ser así y que no se retractaría de ese juramento. Así que nosotros, al creer y formar parte del sacerdocio
pues intercedemos por el rescate de la vida de nuestros parientes, de nuestros amigos. Y les decía que aquellas personas que no creen, sencillamente yo mismo caen en el juicio de la palabra, porque él dijo, la palabra que yo he hablado son las que juzgarán al mundo en el día postrero. Y esta es la palabra que condena, que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los judíos, como decir, creían en el Padre, creían en el Espíritu como el Creador, creían en Elohim como el Creador, como el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos, cuando recibieron el testimonio en el Sinaí, ellos no vieron ninguna figura, ellos no vieron nada a lo cual aferrarse, sino que oyeron la palabra que se hablaba. Era una palabra poderosa, era una palabra que todo el pueblo de Elohim, fueron 10 palabras que escuchó todo el pueblo de Israel, toda la descendencia de Abraham que estaba al pie del monte Sinaí, y ellos no vieron ninguna figura. Por eso es que se dice, no te harás imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto. Esas personas que tienen una foto, supuestamente, porque no hay foto del Mesías, no hay foto del Hijo de Elohim. Es posible que haya alguna descripción. Yo he leído una carta de un jefe romano que le escribía al César describiéndole a esa persona que recorría las calles de Jerusalén y los caminos de Judea. Pero el mandamiento es que no nos hagamos ni imagen ni figura de nada que esté en el cielo. De manera que la relación del pueblo de Elohim era con el Espíritu. Porque aún el Hijo no se había manifestado. Aún el Hijo no se había manifestado abiertamente al pueblo de Elohim. Le decía que aún el Hijo de Elohim no se había manifestado plenamente. Así que, hermano, él le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Elohim, creed también en mí. Toda la descripción de este capítulo es precisamente
darnos un entendimiento para que, como decir, en el versículo 11, él dice, creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Es decir, formando una ejad. Como él dijo, yo y el Padre, ejad. Así que, hermano, es importante entender por qué era necesario que la palabra de Elohim se hiciera hombre. Voy a leerle en la versión la Biblia de Jerusalén. Voy a leer el capítulo 1 para tener un entendimiento acerca de lo que estamos diciendo. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. La palabra estaba en el principio con Elohim. Todo se hizo por la palabra y sin la palabra no se hizo nada de cuanto existe. En la palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. La palabra es espíritu y vida. Y nuestros hermanos apóstoles dijeron que la vida eterna que estaba en el Padre se nos manifestó. Es decir, y ellos lo vieron, ellos lo tocaron, ellos lo palparon. ¿A quién? A la palabra de vida. Así que esa vida que estaba en la palabra, fíjense que he dicho que la palabra es espíritu y vida. Eso lo dice el Evangelio. La vida que estaba en la palabra, cuando Elohim dijo, sea la luz, la palabra es la luz, porque la palabra se hizo luz. Pero el mismo Hijo de Elohim dijo, yo soy la luz verdadera, yo soy la luz. Y el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz que le lleva a la vida. Así que cuando Elohim dijo sea la luz, no solo se manifestó la luz, sino que la vida de la palabra se hizo manifiesta. La vida que estaba en Elohim se manifestó en la luz, pero era la vida. Y dice que vino un hombre enviado por Elohim, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyéramos por él. No era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera. Cuando Elohim dijo, sea la luz, se hizo la luz. Pero la palabra es la vida.
también. Así que la palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no le conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Elohim, los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Elohim, y la palabra se hizo carne. Yo les he dicho que tengo este programa de Word. Tiene varias versiones de la Biblia. Y siempre leo varias versiones precisamente porque a veces, como los discípulos, que a veces no tenemos el entendimiento en el momento de recibir una palabra, y luego que vamos leyendo, pues el entendimiento, vamos teniendo mejor entendimiento acerca de esto. Como les decía, que tengo este programa de Word donde hay diferentes versiones de las escrituras de la Biblia, como se conoce hoy, y que en la versión, la Biblia de Jerusalén, que es la que estamos leyendo, pues usamos varias versiones para poder tener el conocimiento y el mejor entendimiento a nuestra mente, porque a veces no entendemos de primera algo y leyendo varias versiones vamos teniendo mejor entendimiento. Como a veces uno conversa con las personas y le dice algo y te dicen no te entiendo, pero ahora te voy a hablar de otra manera, pues de esa manera usamos las versiones. Y les decía que cuando Elohim envía a su Hijo al mundo, lo envía para que todo el mundo crea en Él y le siga, para que tengan vida. Porque ningún hombre te puede guiar al Padre. Ningún hombre puede darte vida eterna. Ningún hombre puede salvarte. Ningún hombre tiene palabras de vida eterna. Así que, hermano, el Hijo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿a quién usted va a seguir? Leyendo hoy, para que ustedes vean cómo a veces el Espíritu de verdad nos va guiando y nos va dando entendimiento. En Éxodo, capítulo 12, Éxodo capítulo 12, que se está dando las instrucciones de la Pascua en Egipto, se dice cómo deben sacrificar el cordero, cómo se debe comer el cordero en cada familia, qué deben hacer con la sangre del cordero. Pero hay una instrucción que le da Elohim a Moisés y le dice que se ha de comer dentro de la casa, no sacaréis fuera de casa nada de carne, ni le quebraréis ningún hueso, porque al Mesías no se le debía quebrar ningún hueso, ni él
salió de lo que era, como decir, su casa. Como dice, a su casa vino y su casa no lo recibió. A los suyos vino, porque él, como el Cordero de Elohim, debía de ser comido dentro de su casa. Y dice, toda la comunidad de Israel la celebrará. Pero dice que no la podrán comer. Déjame ver si lo veo en una... es el versículo 45 más o menos. Dice, esta ley de la Pascua, todo extranjero no comerá de ella. Es decir, el extranjero no podía comer del cordero. El peregrino o el asalariado no comerá de ella. Hermano, hay que leer la Escritura y pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Dice que el extranjero, es decir, podía comerla el siervo que fue comprado, en este caso, luego de ser circuncidado. Pero el extranjero, es decir, el que pasaba por Jerusalén, extranjero, era un peregrino, ese no podía comer de la Pascua. Y el asalariado, es decir, el que trabajaba por un salario, porque ellos eran esclavos en Egipto, y esta es la Pascua que se está instituyendo en Egipto, de manera que ellos no percibían salario, ellos no eran asalariados, ellos eran esclavos. Y dice que el asalariado no podía comer de la Pascua. Escuche, hermano, lea Éxodo capítulo 12, 45. No podía comerlo. Estoy leyendo en una versión Septuaginta. Voy a ver si la puedo leer en el Tanaj. El Tanaj dice, pero todo esclavo que alguien haya comprado por dinero comerá de ella después de que lo haya circuncidado. El que es extranjero y mercenario, el mercenario es el que recibe paga por hacer algo, no la comerá, no la podrá comer. Pero, por eso leemos otras versiones, leí la Septuaginta, dice el asalariado no podrá comer la Pascua. Ahora yo le voy a llevar al Evangelio eterno, a la palabra que dio nuestro Mesías en el capítulo 10. No es mi palabra, es la palabra de Él. Dice, el Evangelio según Juan, capítulo 10, que es el Evangelio eterno. Dice, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, aquel es ladrón y bandido. Mas el que entra por la puerta, pastor de las ovejas es. A este, el portero abre las ovejas, su voz escuchan y las propias ovejas llama por su nombre y las saca fuera. Cuando las propias, estoy leyendo en una Septuaginta, todas echaré fuera delante de ellas camina y las ovejas le siguen, pues saben su voz. Lo voy a leer en la Reina Valera, que es la que generalmente usamos todo. Es decir, la que usan.
A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las saca fuera todas, la propia va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño, ¿quién es el extraño? El extranjero, el que no es su pastor. No seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría él dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, aquí está la palabra asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y huye. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Palabra clave, asalariado. ¿Puede comer de la Pascua del Señor? No puede comer de la Pascua del Señor, del Cordero de la Pascua. No puede comer el asalariado. Así que, hermano, le estoy hablando a aquellos que se consideran ovejas de Elohim, que siguen a un asalariado, como dijo nuestro hermano y apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Si él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿A quién iremos? Si el único que nos hace conocer al Padre, al único que debemos mirar y creer y seguir, es a Él. Así que, ¿a quién iremos? ¿Quién es aquel que ahora mismo, además, si lo hiciera, no sé, pero creo que cada uno lo hacemos cuando miramos a aquel que fue levantado en sacrificio por nuestros pecados y traspasado por nuestras culpas? El camino nos lleva a esta hora, nos lleva a esa hora en la eternidad, para que sepamos que allí fuimos también nosotros levantados, y que allí también nosotros morimos, y que creyendo en Él, ahora vivimos para Elohim, creyendo en la palabra que Él nos dejó, en la palabra que Él nos dio, que es la verdad. Así que, hermano, como Él dijo, yo soy el buen pastor que mi vida doy por las ovejas. El camino, cuando lo seguimos a Él,
nos lleva a ese punto en que Él da su vida por las ovejas. Sin embargo, el asalariado dice que cuando ve venir al lobo, huye y deja las ovejas porque no le interesan las ovejas sino su salario. ¿A quién iremos? El testimonio que yo he recibido cuando oí una voz que me dijo, recibe el testimonio del Espíritu, pues yo precisamente estaba en esta condición. Y salí, como he dado testimonio, de una escuela dominical a mi casa. Y dije, Señor, desnudo salí del vientre de mi madre. En la escuela me enseñaron que el hombre salía del mono. Y hacía 20 años que estaba en la iglesia, siguiendo a un asalariado, porque aunque decía que él era mi pastor, es decir, aunque decía que Jesucristo era mi pastor, yo le decía pastor a un hombre. Era el que guiaba mi vida, era el que, como decir, juzgaba mis acciones. Pero habiendo recibido el testimonio del Espíritu y habiéndome guiado al Mesías, a su Hijo, al Cordero de Elohim, a mi verdadero pastor, a aquel que me llamó, aquel que me habló y que me dijo, recibe el testimonio del Espíritu, me llevó a que yo pudiera entender de que Él se dio en sacrificio por mí y fue traspasado por mis culpas. Nadie en el mundo ha hecho eso por mí. Por eso, cuando estaba recibiendo el testimonio del Espíritu, como decir, flaqueé, porque estaba rompiendo con casi 2000 años de tradición eclesial, de seguir a los hombres, de oír la voz de los hombres. Y verdaderamente debo decir que es doloroso el momento, porque nos han cauterizado la mente, la conciencia, nos las han cauterizado con un temor que nos hace dependiente de los hombres en todo el sentido de la palabra, que nos esclavizan en obediencia a los hombres. Porque las religiones cauterizan la mente del hombre, pero el Señor es el que da la verdadera libertad. Me la dio a mí. He dado testimonio de dónde Él me sacó y qué enfermedad sanó en mi vida. ¿Y por qué testifico hoy? Porque esa libertad de Satanás, del mundo, de la muerte, no la da ningún hombre. No porque quizás haya alguno que quiera hacerlo, pero no tiene tampoco el poder para hacerlo. Porque el único que te da esa potestad de ser hechos hijos de Elohim es Él, al creer en su Hijo. Hermano, no por demasiadas palabras queremos convencer. El Espíritu de verdad es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
contribuimos con nuestro testimonio a la verdad e intercedemos delante del Padre por aquellos que son de Él y están en el mundo, para que no endurezcan su corazón, sino que oyendo la voz del Espíritu puedan reconocer a su pastor. Y como Él le dice a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que a través del testimonio del Espíritu y del Evangelio eterno, yo he visto al Hijo de Elohim. Lo he mirado como Él fue levantado en sacrificio por mis pecados y fue traspasado por mis culpas en su costado, de donde salió agua y sangre, y he creído que este es el testimonio de Elohim. Y dice Primera de Juan, que si recibimos el testimonio de los hombres, de mucho más valor es el testimonio que Elohim ha dado acerca de su Hijo. Dice, este es el Mesías, el Hijo de Elohim, que vino mediante agua y sangre. Esta es la palabra de Elohim que se hizo hombre, y que el agua y la sangre testifican de su humanidad. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son lo que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Elohim, porque este es el testimonio con que Elohim ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Elohim tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Elohim le ha hecho mentiroso, o le ha hecho parecer mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Elohim ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Elohim nos ha dado, vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. Miren, hermanos, el proselitismo religioso, el cual no practico, te dicen, esta es tu salvación, acepta, como dice, esta salvación que te ofrecemos, porque, como dice, de no aceptarla, te vas al infierno. Ya están cauterizando en este evangelio. Elohim nunca le dijo eso a nadie. Nunca le dijo, ve al templo. Le dijo, el que viene a mí, el que cree en mí. Este es el testimonio del evangelio. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que todo desde el principio al fin, todos concurrimos a su Hijo. Y el que no viene al Hijo, sencillamente es el que se pierde. Pero él nunca le dijo a nadie, ve a la iglesia, mira, yo no soy tu pastor es Juan, es Carlos, es Pedro, es Andrés. Nunca le dijo eso a nadie. No estoy en contra de ellos, hermano. No estoy en contra de ellos. Sencillamente estoy dando el testimonio que he recibido y que la palabra no da entendimiento. Como mismo yo la leo, que la lean también. Así que, hermano, este es el testimonio que he recibido en este capítulo 103, el testimonio del Espíritu que he recibido. Lo he dado, hermano,
con amor, con respeto a mis hermanos, a aquellos que hoy ejercen, según ellos y según su institución, ejercen un ministerio, un pastorado. Les exhorto a que lean el capítulo 10, les exhorto a que lean el capítulo 12 de Éxodo. Esta es la palabra de Elohim. Sé que en nuestra vida han ocurrido muchas cosas y obran para bien, pero también cuando oímos la voz de nuestro pastor, del verdadero pastor que su vida dio por sus ovejas, como que decir, morimos porque hay quien no quiere morir, hay quien quiere seguir llevando la vida que tenía, o mejor todavía. Pero es que el camino nos lleva a aquel que fue levantado, como dijo Moisés, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Pues nosotros todos, prácticamente a quien seguíamos, a la serpiente, así que nosotros éramos los que debíamos estar clavados ahí como una serpiente. Porque escuchamos a la voz de la serpiente, porque seguíamos a la voz de la serpiente. Mire, hermano, la palabra no está en vano. Debemos probar los espíritus. No podemos escuchar voces y no probar el espíritu que no habla. Satanás habla. La serpiente habló con Eva. Y él sigue hablando. Él da número de suerte. Él es el príncipe del mundo y él le da a quien él quiere la riqueza de este mundo de diversas maneras. Él da aviones, él da motores, él da motorines, él da dinero, él da dólares. Porque toda esta riqueza él se considera dueño de ellas. Son riquezas manchadas de sangre. Son riquezas acumuladas del pecado. Él fundó este mundo porque ahora estamos dejando el mundo y estamos entrando en el reino de Elohim. No en el mundo. No es un reino en el mundo, es en el reino de Elohim al que hemos sido trasladados, al que hemos sido llevados. Pero él sí habla, hermano, él sí habla. Y te dice lo que va a suceder. Por eso debemos probar los espíritus a ver si son de Elohim. Todo espíritu que no te lleve a este evangelio, todo espíritu que no te lleve a este cordero de Elohim, todo espíritu que no te diga que la palabra de Elohim se hizo hombre, que no lo confiese, no es de Elohim. Que la gracia, la paz, la bendición, que la luz verdadera que ilumina a todo hombre nos esté iluminando a todos para que no seamos destruidos porque nos faltó el conocimiento, sino que la luz verdadera que ilumine a todo hombre lo guíe a aquel que Elohim envió, porque si no lo miramos, si no lo conocemos, si no creemos en él, por eso él dice, creed en mí, creed también en Elohim. Así que no nos turbemos, al contrario, estamos siguiendo al que hay que seguir, estamos siguiendo al que nos lleva al Padre, a la vida eterna, al reino de Elohim. Así que estamos confiados, no estamos turbados, estamos confiados.
Emet.